¿Qué tal amigos de STEAM Social, especialmente a la subcomunidad de STEAM Español, donde tengo la oportunidad de ser colaborador del área de ingeniería? En esta oportunidad voy a estar compartiendo con ustedes el conversatorio que se desarrolló el pasado viernes 31 de julio, donde disertamos un tema muy importante de la ingeniería sismo resistente, como lo es el comportamiento de las columnas cortas ante cargas dinámicas, es decir, las cargas provenientes de un sismo. Así que espero disfrutes de todos los contenidos que disertamos en esta interesante actividad, como lo son los conversatorios. Disfruta de este video. Bueno, muy buenas noches. ¿Me logran escuchar? Para rápidamente confirmarlo, que el audio esté bien. Qué bueno que esté chévere lo del audio. Muy bien, bueno, vamos a comenzar, Carlos. Perfecto, Elías. Vamos a darle play y atentamente escuchar tu temática. Muchas gracias por esto y bueno, disfrutar del conversatorio. Chévere, muy bien. Bueno, aquí voy a colocar nuevamente la primera imagen, que fue la imagen de entrada al conversatorio. Está titulado Algunos trascámaras de la ingeniería sismo resistente, parte 2, los pies de la estructura, columnas. Bueno, un título, se me ocurrió la palabra trascámaras, porque en este conversatorio quiero compartir parte de esas inquietudes que nosotros, yo como ingeniero civil y especialmente en el campo de lo que es ingeniería sismo resistente, uno tiene que afrontar al momento de proyectar una estructura o evaluar una determinada estructura. Y me estaré enfocando en ese elemento estructural que viene siendo como los pies de la estructura, es decir, las columnas. Yo estoy seguro que todos acá conocen evidentemente lo que es una columna. Y bueno, acá en este conversatorio vamos a ampliar un poco, digamos, esa visión hacia este elemento estructural. Una visión que va a estar caracterizada con un enfoque sismo resistente. Porque es muy vale destacar que una cosa es cuando nosotros incluimos la parte sísmica y otra cuando no la incluimos, ¿ok? Por ejemplo, cuando nosotros la parte sísmica no la incluimos, es decir, que nuestra estructura la visualizamos como que únicamente va a estar expuesta a las cargas del uso de las personas, a la carga de los objetos, etcétera. Bueno, ya eso es un enfoque realmente sencillo porque son las cargas gravitacionales las que van a originar, digamos, una falla en la estructura, pero ya eso ocurrirá básicamente por condiciones de servicio, ligeramente las paredes se agrietan, etcétera. Pero cuando entra el sismo en juego, ya digamos entran otros criterios evidentemente, y esto es muy pertinente en zonas de elevada sismicidad, ¿ok? Entonces bueno, vamos a ver rápidamente acá los contenidos que vamos a estar tratando. Por supuesto, exacto, como Chile, incluso Perú, ¿sí? Que son zonas que están en esa interacción entre estas placas, la placa de Nazca y la placa suramericana. Hay una subducción muy fuerte que origina grandes terremotos. Y Venezuela no escapa de ello también. Venezuela, en esa zona, falla de San Sebastián, El Pilar, Boconó, sí, en esas zonas son fuertes también. Por ejemplo, el estado Sucre, la capital. Bien, entonces de los contenidos que vamos a estar abordando, vamos a primero a reflexionar sobre las columnas cortas y vamos a hacernos una pregunta: ¿será un mal necesario? Entonces bueno, vamos a ver algunas imágenes interesantes. Luego que veamos eso y reflexionemos, vamos a hacer un enfoque didáctico y cualitativo del problema de columna corta, ¿sí? Luego vamos a ver los diagramas de interacción, que son un medio para nosotros comunicarnos con las columnas, ¿ok? Allí vamos a ver algunas cuestiones didácticas para lograr transmitir el mensaje. Luego vamos a estudiar la importancia del acero de reflejo transversal en las columnas, ¿ok? El espaciamiento del mismo. Y finalmente, cómo yo impulso en mis estudiantes de dinámica de estructura que los programas no tienen que ser una caja negra. Porque hay veces que los programas, y bueno, no sé si acá ustedes, bueno, cada en su área han utilizado programas, no tienen que ser una caja negra, porque hay veces que nosotros metemos información al programa y nos arroja un resultado,
pero tenemos que en el fondo saber qué está haciendo el programa para poder tener criterio a la hora de poder rechazar un resultado o incluso de interpretar un determinado resultado. Y finalmente, bueno, cerraremos con las conclusiones. La frase que quiero que se lleven de este conversatorio es: las estructuras no se comportan como las proyectamos, sino como las construimos. ¿Ok? ¿Qué creen de esa frase que coloqué ahí, que es el mensaje, ¿no? Es interesante, ¿no? Las estructuras no se comportan como las proyectamos, sino como las construimos. ¿Ok? Esa de verdad que es muy, muy interesante esa frase. ¿Ok? Muy bien, vamos a pasar acá a la lámina concerniente a las columnas, son un mal necesario. Aquí ya vamos a comenzar un poco la interacción. Denme un segundito para copiar acá. Muy bien. Estas imágenes, las que están resaltadas en recuadro rojo, esas las tomé hace unos días acá en Arequipa, que bueno, es una zona sísmica, vale destacar. Ya yo he sentido acá varios temblores fuertes. Y bueno, estoy entrenando los nervios para eso. En verdad, el primero que sentí me puso muy nervioso, pero ya en la medida que uno lo va sintiendo, ya como que te vas adaptando. Y bueno, afortunadamente la estructura donde vivo sí cumple con las expectativas para un buen comportamiento sismo resistente. Entonces yo le quiero preguntar a ustedes si han notado a tirarse por la ventana, dice Carlos. Sí, bueno, y curiosamente mi instinto me ha llevado a salir corriendo del cuarto cuando siento el sismo. No sé, pues lo que es la reacción inmediata que he tenido. Pero sí hay que controlar los nervios al respecto, porque la calma es muy importante en esas situaciones. Bien, entonces les quería preguntar si había presenciado esa columna corta. Vean la imagen resaltada en el recuadro rojo, ¿ok? Y vean que yo con unos óvalos rojos, ¿ok? Resalté esas pequeñas columnas que están allí, ¿sí? Entonces les quería preguntar si han visto o de pronto ahora se recuerdan, ¿no? Alguna estructura por la que hayan pasado y hayan presenciado eso. Es en sí la misma columna, ¿no? ¿Ok? Pero digamos que si las he visto, dice @edans. Muy bien. Es la misma columna, ¿ok? Solo que ese elemento, seguramente si las he visto, dice Oniel, ¿ok? Claro. Muy bien. Bien, bueno, es la misma columna, solo que ese elemento no estructural, que son las paredes, ¿ok? Pasa a rodearla, ¿sí? Pasa a rodearla, digamos que es lo más natural. Por eso yo ahí pregunto, ¿será un mal necesario? Porque nosotros tenemos que hacer las paredes, ¿no? O sea, no vamos a hacer un sistema de pórtico, que es el que vamos a enfocar la atención en este conversatorio, de vigas y columnas, ¿verdad? Que es algo bastante común en la práctica. Y no vamos a dejar la caja sin paredes, ¿no? Las paredes creo que son necesarias, ¿verdad? En algunas escuelas se ven, dice Acon, sí, claro. Y en Venezuela hay muchísimos casos de escuelas con este tipo de problemas. Entonces, las paredes son necesarias, ¿verdad? Ahora, pero ese elemento que es la pared, ¿ok? Que es un elemento no estructural, es decir, su función no es resistir cargas ni sísmicas, su función no es resistir cargas de nada, simplemente su función es, digamos, delimitar los espacios, va a influir en el comportamiento de la columna, ¿ok? ¿Y por qué razón va a influir? Porque la columna, cuando se diseñó, no se diseñó pensando que iba a tener una pared a los lados, ¿ok? Entonces esa pared a los lados va a restringir el libre comportamiento de la columna, ¿sí? Y eso trae consecuencias a la hora de sismos severos. Ahora les invito a que vean la imagen que yo apunto con una flecha, si la logran apreciar, un sismo que ocurrió en Taiwán, por ejemplo, y vean cómo las columnas cortas colapsan, ¿ok? Y es un colapso en verdad muy peligroso, ¿ok? Es un colapso muy peligroso porque prácticamente se desploma la estructura. O sea, y si es de varios niveles, es realmente catastrófico lo que ocurriría, ¿ok? Y eso que vemos allí es lo que podemos denominar una falla frágil. Es una falla frágil. Y vamos a hacer una analogía. O sea, imagínense ustedes que tenemos como una especie de trozo de madera en nuestras manos, ¿ok? ¿Se lo imaginan? Y ese trozo de madera le aplicamos presión y lo rompemos, ¿no?
o sea, se quiebra, ¿no? Eso es un comportamiento frágil, ¿ok? ¿Qué sería un comportamiento dúctil? Que es el que nosotros buscamos siempre. Un comportamiento dúctil es cuando le aplicamos presión, en lugar de quedarnos los dos trozos de madera en ambas manos, vaya gradualmente desarrollando un daño, ¿ok? Sin llegar a un colapso repentino, ¿ok? ¿Qué nos beneficia eso? Eso nos beneficia en el hecho de que si la estructura tiene un daño progresivo mientras ocurre un sismo severo, los habitantes de la misma van a tener opciones de salir con vida de la estructura. Ahora, si hay una falla frágil en las columnas, imagínate que son los pies de la estructura, es realmente catastrófico porque creo que no daría chance ni de salir. En el sismo de Cariaco, no recuerdo el nombre del liceo, ocurrió un efecto sándwich que llaman. Claro, ahí entraba en juego otro tipo de falla, pero en el sismo de Cariaco del año 1997, ocurre un efecto sándwich, o sea, la planta de arriba aplasta la de abajo, literalmente, y hubieron muchas pérdidas humanas. Qué lamentable fue eso, ¿no? Y ahí entra en juego, entre otras cosas, las columnas cortas y evidentemente otras deficiencias conceptuales que no vamos a tocar ahora. Pero lo que quiero resaltar acá con esta lámina es que esto es una vulnerabilidad en las estructuras, ¿ok? Y cobra mucha importancia en zonas de elevada sismicidad. Zonas de elevada sismicidad, por ejemplo, como acá en Arequipa, que es donde yo me encuentro, fíjense ustedes esa estructura. Por ejemplo, la estructura que está sin frisar, sin pintar, es nueva esa estructura, y fíjense que están cometiendo ese error. ¿Qué demuestra eso entonces? ¿Qué está pasando? Entonces, definitivamente no hay una cultura sismo resistente en torno a eso. Sí, también en Los Perosos, Oniel, en la Universidad de Los Perosos hay casos de columnas cortas. Aunque hay algunos intentos de separar la pared de la columna en cuestión. Y aquí quiero que veamos la imagen de abajo, no sé si la aprecian, esa que está resaltada con color amarillo. Voy a vuelvo a colocar la imagen, ¿ok? ¿Sí? Esa que está resaltada ahí con color amarillo, no sé si con el logo de color amarillo. Estoy revisando acá rápidamente el chat. Lo que se calcula un modelo es algo idealizado, dice Acon, muy bien, claro, es totalmente idealizado. Y bueno, y su comportamiento va a depender de las prácticas constructivas que se lleven a cabo. Bueno, en esa imagen ya son mejoras que se están haciendo, ¿no? O sea, porque tiene que haber una solución. Es decir, ya sabemos que construir las paredes a la ligera y restringir en la columna origina problemas, origina ese problema de columna corta que no lo queremos porque es una vulnerabilidad. Entonces hay soluciones. Fíjense ustedes que construimos, sí, es la misma imagen ampliada, ¿sí? O sea, vean que en el fondo están como esas dos columnas y hay una pared en el medio, ¿verdad? Que es la pared que tenemos que construir, ¿ok? Pero esa pared está rodeada, ¿ok? De eso que podemos decir como pequeñas columnas, ¿ok? Y una pequeña viga, o sea, eso se llama confinar a la pared, ¿ok? Y al mismo tiempo hay una ligera separación del elemento estructural que es la columna, ¿ok? Eso es lo que se resalta en el óvalo amarillo, ¿ok? De esa manera, ¿ok? Se evita esa interacción de ese elemento no estructural que es la pared, que su función simplemente es delimitar los espacios, nada más. Se evita esa interacción de la pared con la columna. Y eso, bueno, yo le consultaba a un compañero ingeniero acá en Perú y le decía, mire, ¿cómo se hace allí? Porque pueden entrar insectos, qué sé yo. No, bueno, hay láminas de Tecnopor que se colocan ahí, que evidentemente el Tecnopor es un material súper flexible que prácticamente aislaría pues esa interacción de la pared con la columna en cuestión, ¿ok? Entonces, esa es una solución bastante interesante, ¿ok? Para mitigar ese problema de columna corta. Ahora, evidentemente es más costo. Claro que sí es más costo, por supuesto. Es más costo, ¿no? Y posiblemente quizás si tú lo propongas al que va a construir, le propones eso, te va a decir, no, vale, no, yo quiero ahorrarme esa plata, yo no voy a hacer eso, ¿no? Yo voy a construir como siempre se construye y ya, pues no le voy a parar a eso, pues. Es posible, ¿no? Que te encuentres con esa situación, pero porque te pueden decir, pero mira, si así, mira todas esas estructuras que están hechas así y no se caen. Entonces vamos nosotros a ponernos ahorita de cómicos, a gastar, a poner así las paredes y todo, más gastos. No, claro, evidentemente, si vamos a zonas que no, son, digamos, de baja sismicidad, no hay sismos elevados, eso no va a fallar, evidentemente. Pero para casos de sismos severos,
eso debe de hacerse. ¿Ok? Incluso, o sea, yo creo que no debemos subestimar la dinámica de la Tierra. La dinámica de la Tierra, recuerda que nosotros estamos sobre placas tectónicas que están en continuo movimiento. O sea, y en el caso de estructuras importantes como una escuela, un hospital, considero que así no haya, digamos, antecedentes de sismos fuertes, creo que se deben de cumplir con estas condiciones porque más vale prevenir que lamentar. Vamos a ver qué nos escriba Con. Dice: escuché de un caso donde iniciaron una escuela para ubicarse en los llanos, sin sismo. Luego agarraron ese mismo diseño estructural y lo implementaron en varios puntos del país donde se hay mayor peligro sísmico. Wow, eso también es otro problema muy muy fuerte. Porque imagínate, ¿no? Una estructura que proyectaste por una zona sin sismo, donde posiblemente quizás si habían columnas cortas no iba a ser tan importante. Ahora la proyectas en Sucre, por ejemplo, en el estado Sucre, que es una zona de alta sismicidad, incluso creo que la zona 7, una de las más altas de sismicidad en Venezuela, y entonces ahí vienen los problemas, ¿no? Entonces, bueno, esa es parte de la promoción de la cultura sismo resistente. Yo les invito a que cuando ya vayan a una estructura y vean ese problema, bueno, vean que, bueno, mira, esta estructura tiene esta vulnerabilidad, tiene columnas cortas y ya formen un sentido ya más crítico hacia este elemento estructural. Acá, bueno, es un reto, ¿no? Este tipo de conversatorio, porque veo que acá todos somos multidisciplinarios. El único ingeniero civil es Acon, y somos multidisciplinarios, pero sin embargo espero aportar un poco en esa cultura sismo resistente y ustedes, digamos, se lleven pues estos aprendizajes, ¿ok? Yo pensé, claro, o sea, es que idealmente, Vigia, idealmente, la pared llega hasta allí porque ese espacio es para la ventana, ¿no? En teoría, ¿ok? Para la ventilación de la edificación. Pero estamos creando un problema. Estamos creando un problema al construir la pared de ese modo, ¿ok? Hay otro sistema constructivo que es la mampostería confinada, y cuando estaba preparando ese conversatorio eso se me vino a la mente porque yo dije, bueno, es interesante hablar de eso, pero bueno, ya nos extenderíamos mucho, pero eso lo voy a tener ahí anotado para un futuro conversatorio. Hablar de mampostería sería interesante también, ¿ok? Pero sí, es una vulnerabilidad estructural, no hay duda de eso, y ahí ven ustedes, porque fíjense nosotros cómo trabajamos en ingeniería sismo resistente. Miren, nosotros aprendemos, los sismos nos enseñan, nos dejan lecciones, ¿sí? Es decir, si por ejemplo en Taiwán ocurrió un sismo de gran magnitud y esas columnas cortas no hubiesen colapsado, entonces yo lo que les estoy diciendo acá, les estoy mintiendo, pues, o sea, les estaría cayendo a mentiras, pues, porque si ocurrió un sismo fuerte de elevada magnitud y no pasó nada ahí, entonces yo les estoy cayendo a mentiras, ¿no? Pero los sismos nos enseñan. Y entonces en Taiwán vean lo que ocurre, ¿no? Entonces, oye, eso te deja un aprendizaje. En el sismo de Cariaco, en el sismo de Caracas del año 67. O sea, esas cosas dejan aprendizaje y entonces hacen que la ingeniería sismo resistente siga avanzando y que las normas, los códigos normativos se actualicen en el tiempo, ¿ok? Muy bien. Bueno, espero alguna duda hasta el momento. Espero, bueno, acá hayamos refrescado un poco las ideas. Chernobyl, dice O'Neill. Espero que hayamos refrescado un poco estas ideas, ¿ok? Vamos a pasar a la siguiente lámina. Déjame acá copiarla. Dame un segundito. Ay, Señor, ten piedad. ¿Sabes? Yo necesito el CD para meterlo para reparar el equipo. Ok. Pero no me sirve la unidad CD. Metí el pendrive, no, porque ese pendrive es otro sistema operativo. Carlos. El profesional, yo tengo el Ultimate. Carlos, ponle mute a tu micrófono. Escribir un mensaje a Carlos. A tu micrófono. Chévere. Muy bien. Muy bien. Aquí está la segunda lámina, ¿no? Acá entonces vamos a ver eso que vimos ya anteriormente sobre los casos reales, ¿no? Vamos a ver un poco de forma didáctica qué es lo que está ocurriendo, ¿sí? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y para tal fin, quiero delimitarme un poco, ¿ok? Quiero delimitarme un poco. En la mayoría de las publicaciones que yo he realizado para la comunidad, yo he trabajado con sistemas estructurales sencillos, es decir, pórticos, ¿ok? Pórticos, ¿qué es un pórtico? Un sistema estructural
que está constituido por vigas y por columnas, ¿ok? Es algo bastante común en la práctica y he, digamos, definido una condición de esos pórticos, es decir, que tienen un grado de libertad dinámico y un grado de libertad estático, ¿ok? Y entonces, ¿a qué se refiere ese grado de libertad dinámico o grado de libertad estático? Simplemente se refiere a que ese pórtico tiene una única forma de deformarse. O sea, vean ustedes acá la imagen resaltada en este recuadro rojo, ahí donde dice esquema conceptual creado por el IH 333. Vean que yo coloco dos imágenes, ¿no? Coloco el pórtico plano, ¿ok? Con vigas y columnas, y luego coloco el otro pórtico ya deformado por una carga lateral, que es la carga del sismo, que es hacia donde nosotros vamos a enfocar la atención. Entonces, esa es una forma de delimitar, ¿ok? Básicamente lo hacemos para, a través de ejemplos sencillos, explicar cosas, digamos, o aplicaciones más avanzadas de la ingeniería sismo resistente, ¿ok? Si me van siguiendo ahí, en esta parte de las deformaciones del pórtico, ¿ok? Si me siguen o ya se me durmieron, porque es importante que me estén siguiendo. Si me están siguiendo, bueno, chévere. Bueno, entonces fíjense, ¿no? Esa deformación, ¿ok? Esa deformación es única, ¿sí? Es única, ¿ok? Es una forma de idealizar el comportamiento. Ustedes me dirán, ajá, pero todas las estructuras se comportan así. No todas las estructuras se comportan así. Una estructura, digamos, en la práctica, como esos edificios que vimos, tienen muchas maneras de deformarse. O sea, ya eso es algo, digamos, más complejo. Pero entonces acá vamos a enfocarnos en un caso sencillo. Un pórtico, o sea, una viga, dos columnas, y que tiene una única forma de deformarse. Es decir, tiene un grado de libertad dinámico y un grado de libertad estático. Aquí al respecto, compañero Acon es, digamos, especialista en esta parte de deformaciones, estática. Su blog es muy bueno. Yo lo he recomendado para estudiar estática a muchos colegas, porque verá que es bastante completo el blog de Acon en cuanto a este tema. Entonces, fíjense que acá, si yo no coloco paredes alrededor de las columnas, el pórtico se va a deformar libremente ante la carga sísmica, ¿ok? Porque vale destacar que nosotros, ¿ok? Cuando proyectamos una estructura, la proyectamos pensando que se va a dañar, ¿ok? Y evidentemente el cliente no puede escuchar esas cosas, ¿no? Pero nosotros cuando calculamos una estructura del enfoque de la ingeniería sismo resistente, eso es lo que pensamos. Esa estructura va a fallar. Y empezamos a estudiar los modos de falla. Si ocurre este sismo, ¿cómo va a fallar? Y entonces así más o menos se orienta el análisis que nosotros hacemos. Entonces en esa condición de falla es digamos la ideal, pues. ¿Por qué? Porque la columna se va a deformar libremente y su falla, claro, ojo, no cumpliendo con otros criterios de acero de refuerzo, etcétera, pero su falla va a tender a ser dúctil. No va a ser una falla como la que vimos ahorita en el edificio, que colapsó la estructura, prácticamente colapsa la columna y bueno, prácticamente si es un sismo severo, no va a dar chance de que las personas salgan con vida, ¿ok? Entonces nosotros queremos fallas dúctiles, como lo dije, es decir, que está bien, hay un sismo, evidentemente la estructura va a sufrir daño, ¿ok? Pero que no se ponga en riesgo la vida de las personas. Eso es lo que nosotros buscamos. Ahora, vean ahora la otra imagen, cuando yo coloco el muro, que ahí lo coloqué con cuadritos rojos, ¿ok? Cuando coloco el muro, ahora la columna tiene una nueva altura, ya no es la altura H inicial, ahora es una altura que se llama H3. Esa es una forma que yo coloqué ahí como para, digamos, resaltar el hecho de que la altura disminuye notoriamente. ¿Ok? Entonces, entramos en el problema de columna corta. Vamos a interpretar eso un poco en términos de rigideces y de cortantes, o de esfuerzos cortantes, ¿ok? Imagínense ustedes, vamos a colocar acá un ejemplo. Que por un instante nosotros como que, no sé, pues nos rodean del cuello hacia abajo como con dos muros. Imaginemos esa situación, ¿no? ¿Ok? ¿Qué vamos a sentir? O sea, imagínense que nos están rodeando del cuello hacia abajo con dos muros, ¿no? Y coloco ese ejemplo así para buscar hacerlo más didáctico. Vamos a sentir como que estamos muy rígidos, ¿no? O sea, no sé si se lo logran imaginar.
Acá en esta parte de sismoresistencia no tengo tantos ejemplos así coloquiales como en suelos que hablaba de cortar la cebolla en pedacitos, el ajo en pedacitos, ¿no? Aquí se me escapan un poco esos ejemplos, ¿no? Pero bueno, aquí más o menos estoy inventándome uno, ¿ok? Entonces, imaginemos eso, ¿no? O sea, estamos rodeados de dos paredes. ¿Qué vamos a sentir nosotros? Vamos a sentir como que estamos como que muy rígidos, ¿no? O sea, es como que no tenemos esa libertad de movernos. Solo una parte de nosotros, imagínense, el cuello hacia arriba es lo que medio se puede mover, pero de resto estamos así como que atrapados, ¿no? Entre esas dos paredes. Entonces estamos sintiendo una sensación de que como que tenemos mucha rigidez, ¿sí? Somos muy rígidos. Porque, ¿qué es la rigidez? Voy a anotarlo acá, voy a escribirlo acá rápidamente, lo que es la rigidez. La rigidez es la oposición a la deformación, ¿sí? La rigidez es la oposición a la deformación. O sea, cuando algo es muy rígido, va a sufrir menos deformaciones, ¿ok? Se opone a deformarse, ¿ok? Entonces, en ese caso, ¿ok? Van a haber unas concentraciones de rigidez muy grandes, ¿ok? Unas concentraciones de rigidez muy grandes porque esa parte de la columna que está rodeada de paredes, ¿verdad? Esa parte de la columna que está rodeada de paredes va a ser muy rígida, ¿ok? Más rígido, menos resistente. O sea, la columna que está encerrada, ¿me entiendes? En paredes, o eso que encerramos en paredes, va a ser más rígido y por ende va a ser más resistente, aunque la resistencia está asociada también a otros parámetros como la cantidad de acero que tenga esa columna, etcétera. Pero esa columna que está rodeada de paredes no le va a pasar nada ante el sismo severo. Ella no le va a pasar nada, por eso entre comillas también se hace más resistente. La que va a sufrir es la columna corta, esa que no quedó rodeada de paredes. Esa es la que va a sufrir la consecuencia porque esa es la que va a colapsar. ¿Por qué razón? Porque va a haber una demanda de rigidez tan grande, ¿ok? Va a haber una demanda de rigidez tan grande que, o sea, es como que la columna que coloqué allí, la columna, ¿verdad? Y una vez que la rodeé de las paredes, se crea una condición donde se le dice, tú eres más rígida, tú eres más resistente, ¿sí? Se crea como esa condición. Pero es una condición que es totalmente errónea, ¿ok? No es que se hace más rígida, más resistente, porque esa columna no fue preparada para eso, ¿ok? La columna cuando yo la diseñé pensando que se iba a deformar libremente, ¿ok? O sea, no iba a haber esa demanda de rigidez producto de encerrarla entre paredes. Entonces, cuando yo la columna la encierro entre paredes, ¿qué va a pasar? Va a ocurrir una mayor demanda de rigidez que va a poner en riesgo de falla frágil esa pequeña columna que está quedando allí, ¿ok? Más o menos eso es lo que estaría ocurriendo, ¿sí? Es decir, esa columna pequeñita no está preparada para esas demandas de rigidez y por lo tanto, ¿ok? Cuando viene el sismo, entra allí una demanda de rigidez, una demanda de esfuerzos cortantes, ¿ok? Y hace que la columna falle de forma frágil, ¿ok? ¿Cómo nosotros podemos controlar eso? Bueno, una es distanciando las paredes de forma que la columna se deforme libremente, ¿ok? Y así como vimos como una solución. Y la otra es que la columna corta, esa columna corta se prepare entonces para esas fuerzas cortantes tan fuertes que van a ocurrir ante un sismo severo. ¿Y cómo es la forma de prepararla? Con acero transversal, acero de refuerzo transversal, colocando mayor acero transversal, por ejemplo, que es el responsable del corte. Ya vamos a ver un poco de eso. Y eso puede ayudar un poco a mitigar, digamos, esta situación, ¿ok? Pero bueno, básicamente eso es lo que estaría ocurriendo, ¿ok? Entonces, retomando la idea, nosotros queremos que nuestras estructuras tengan un comportamiento dúctil y especialmente los pies de la estructura, que son las columnas, porque a nosotros nos puede doler un brazo y no nos caemos, pero si nos duele una pierna, sí nos podemos caer. Así pasa en las estructuras. O sea, si fallan las columnas es realmente grave, ¿ok? Entonces es un elemento sumamente importante que de verdad hay que tomarlo muy, muy en serio, especialmente en estas estructuras aporticadas. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente lámina, donde quiero mostrarles nosotros, así siguiendo esa idea, ¿no? de los trascámaras de la ingeniería sismoresistente. ¿Ok? Quiero mostrarles cómo nosotros nos comunicamos con las estructuras. ¿Ok?
nosotros nos comunicamos con las estructuras a través de diagramas de interacción. Los diagramas de interacción, ¿ok?, nos representan las distintas fallas que nosotros esperamos de una columna, y en base a eso construimos esa curva que vemos allí. Si la logran apreciar, es como una especie de curva azul, ¿ok? Eso es lo que es un diagrama de interacción. ¿Por qué es un diagrama de interacción o por qué se conoce como diagrama de interacción? Porque mezcla los efectos de cargas de compresión y esfuerzo asociado a la flexión, es decir, momento. ¿Qué es una carga de compresión? Algo que tiende a cortar, ¿sí? Algo que tiende a reducir, ¿no? Y el momento, algo que causa, digamos, flexión o causa una especie de pandeo, ¿ok? A ver, ¿cómo explicamos más o menos acá lo que puede ser la flexión? Por ejemplo, imagínense que tengan ustedes una goma de borrar en las manos. En ingeniería de software también se un diagrama con ese nombre. Ah, ok, interesante. Y Oniel, y mezcla me imagino que interactúan diversas variables, ¿no? En ese caso. Porque acá, fíjense ustedes que en este diagrama de interacción... Ah, ok, claro, bueno, interesante, ¿no? Es más o menos ese principio, que ya están interactuando dos variables, es decir, cargas de compresión y momento. ¿Cómo quería explicar lo de la flexión? Imagínense que tengan ustedes una goma de borrar en sus manos. Imagínense una goma de borrar. Y ustedes intenten como... La toman de los extremos y justo en el medio le aplican una carga hacia abajo, ¿no? Entonces, más o menos se imaginan, se va como a encorvar, ¿no? A encorvar, ¿no? Entonces, esa carga, ¿okay?, que nosotros aplicamos hacia abajo es una especie de momento, ¿okay?, que se interpretaría como un momento porque origina una flexión, ¿ok? Y en el caso de compresión, imagínense que esa misma goma de borrar, ustedes intentan como achicarlo, ¿ok? Le aplican una carga a los alrededores e intentan como achicarlo, ¿ok? Entonces, al achicarlo, tiende a reducir su tamaño. Las columnas, ¿ok? Las columnas son elementos estructurales que están sometidos a compresión, ¿ok? A compresión, y están sometidos también a momentos, ¿ok? Por eso se dice en la práctica que son elementos sometidos a flexo-compresión. Y esa es la idea de un diagrama de interacción. Digamos, representar la acción conjunta de estos efectos, ¿ok? Al lado de ese diagrama, ¿ok?, hay otro donde se coloca en la parte de arriba a lo que dice falla frágil y abajo a lo que dice falla dúctil. Y acá yo quiero hacer una reflexión. Quiero hacer una reflexión con el caso de las vigas, ¿ok? Vamos a colocar acá vigas, ¿sí? Y vamos a hablar del punto balanceado, ¿ok? Punto de falla balanceada, ¿ok? Y quiero aquí hacer un breve paréntesis porque de verdad que esto a mí fue uno de los primeros aprendizajes que yo tuve cuando ingresé al posgrado en la UCB, y fue el siguiente, ¿no? Hay veces que pensamos que por colocar más acero longitudinal, o sea, más cabillas, más acero longitudinal, nos las estamos comiendo en el caso de las vigas, ¿sí? O sea, bueno, no, mientras más acero, mejor todavía, ¿no? Pongamos bastante acero porque va a ser más resistente, ¿no? Pero fíjense ustedes que esa lógica falla en el caso de las vigas cuando nosotros todo lo vemos desde un enfoque de la ingeniería sismorresistente, ¿ok? ¿Por qué razón? Porque un punto, recuerden lo que les dije al principio, ¿no? Lo que les dije, ¿y qué pasa en caso de incendios? Bueno, en caso de incendios, si es muy fuerte, el acero, ¿ok?, digamos que puede perder propiedades resistentes. En esos casos, después del incendio, habría que hacer una evaluación de la estructura para verificar la condición post incendio de la estructura, ¿no? Hay ensayos, digamos, de campo donde puedes verificar la resistencia, el acero, la resistencia que tiene, el concreto, etcétera, para ver si la estructura, digamos, puede seguir operativa o no, ¿ok? Pero fíjense ustedes acá lo que les quería acotar es que en el caso de la falla balanceada en una viga, vamos a hacer un breve paréntesis con las vigas, significa que el acero y el concreto fallan al mismo tiempo, ¿ok? Recuerden, vuelvo y repito, nosotros cuando diseñamos el enfoque de la ingeniería sismorresistente, visualizamos que nuestras estructuras van a fallar, ¿ok? Visualizamos así, de ese modo, ante un sismo severo. Y empezamos a estudiar los mecanismos de falla, porque la idea es que nosotros cuando proyectamos nuestra estructura y la construyamos, ojo, tal como la proyectamos, nosotros sabemos cuáles van a ser esas partes fusibles de la estructura que van a
fallar primero para que disipen la energía, porque cuando una parte de la estructura falla, ella está disipando energía sísmica, ¿ok? Esa es la idea del asunto, ¿ok? O sea, que fallen esas partes que no comprometan la estabilidad de la estructura, ¿ok? Si fallan las columnas, estamos ponchados, estamos mal, no pueden fallar las columnas. Primero que fallen las vigas, en tal caso, ¿ok? Entonces, buscamos ese comportamiento. Entonces, en el caso balanceado, el concreto y el acero fallan al mismo tiempo. Esa es una condición que no nos conviene. Pero si colocamos mucho más acero, ¿qué va a pasar? Va a pasar algo aún peor. El concreto va a fallar primero. Porque sería o sea, estamos colocando mucho acero. Entonces el concreto, o sea, que no es bueno a resistir flexión, va a fallar muy rápido y va a estallar el elemento estructural. O sea, eso es exagerando acá un poco con palabras, ¿no? Pero estallaría el elemento estructural. Y el acero, como colocamos tanto, ni siquiera se va a enterar de lo que está pasando, ¿sí? O sea, ni siquiera se va a enterar de lo que está pasando. El acero va a quedar prácticamente intacto. Pero al fallar el concreto, ¿ok? Ya eso es sumamente negativo porque puede poner en juego la estabilidad de la estructura. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo tengo que colocar una cantidad de acero, ¿ok? Que cuando hay un evento sísmico severo, el acero comience su falla antes que el concreto. Y de ese modo, el acero vaya disipando energía sísmica mientras vaya, digamos, incursionando en un camino de falla que vamos a llamar dúctil, ¿ok? Entonces el acero va poco a poco fallando, mientras ocurre el sismo va disipando energía y eso garantiza un comportamiento dúctil. Pero al revés no puede ser, o sea que el acero ni se entere, no, porque el acero es el protagonista, ¿ok? Vale destacar del comportamiento sismoresistente de las estructuras. Ojo, hablando de estructuras de concreto armado, ¿ok? De concreto armado. Concreto armado es la mezcla del acero con concreto, ¿ok? Que es la parte que yo más he trabajado, porque también hay estructuras metálicas que netamente son perfiles de acero, etcétera. Eso también tiene su enfoque, ¿ok? Pero aquí estamos enfocados en la parte de concreto armado. Muy bien. Ahora, vamos a las columnas. ¿Qué pasa en las columnas? Bueno, en la columna, al igual que en esas vigas, nos interesa estar entonces por debajo de lo balanceado, de ese punto balanceado, que es lo que va a garantizar un comportamiento dúctil. ¿Qué significa eso? Allí entra en juego el uso del diagrama de interacción. Es decir, nuestra columna, para que tenga un comportamiento dúctil, tiene que estar sometida a un conjunto de fuerza axial y momento que al plotearlo esté debajo de esa línea negra que atraviesa el diagrama de interacción, ¿ok? Es decir, ustedes tienen esa gráfica, imagínense que, bueno, es X, es Y, y yo les doy un valor. Bueno, mira, X vale 10 y Y vale 20. Entonces ustedes grafican ese punto en ese diagrama, y si ese punto, ¿ok?, cae por debajo de esa línea negra, chévere, estamos bien, ¿me entiendes? O sea, estamos garantizando que ante esa combinación de cargas, nuestra columna va a tener un comportamiento dúctil, ¿ok? Pero imaginemos por un instante que les digo que, por ejemplo, Y vale 200. Entonces, cuando ustedes grafican ese punto, está por encima de la línea negra, está por encima del punto balanceado, y entonces, ¿qué ocurre allí? La columna, para esa combinación de carga, lamentablemente va a estar sometida a una condición de falla frágil, ¿ok? Entonces, esa es la forma como nosotros nos comunicamos con este elemento estructural, ¿ok? A través de los diagramas de interacción. Entonces, para, digamos, mantener la onda de las columnas cortas, vean las imágenes de abajo, ¿no? No sé si logran apreciar esas dos caritas, una carita de preocupación y la otra es una carita de felicidad, ¿ok? Al lado del diagrama de interacción, ¿ok? Resaltado en color azul, ¿ok? Que es el que les mostré, del que hemos estado hablando. Yo construí otro diagrama que lo podemos llamar un diagrama de interacción modificado, ¿ok? Ese diagrama, su elaboración, no voy a ahondar en eso acá porque ya sería muy técnico, parte de la fórmula que está allí en el medio, que dice M igual a B por LN entre 2, ¿ok? Es un diagrama que se construye tomando como referencia el aporte a la resistencia al corte tanto del concreto como del acero. Vale destacar que nosotros buscamos
que las fallas por corte sean las últimas que ocurran, porque como les dije ya anteriormente, son fallas frágiles que están asociadas a colapsos repentinos, ¿no? Entonces en esos diagramas yo tomo en cuenta el aporte al corte del concreto y del acero, ¿ok? Y acá el aporte a corte del acero es en base a este refuerzo transversal que se conoce como ligadura. ¿Lo han visto? Me imagino que sí, ¿no? De pronto han pasado por una casa que están construyendo o incluso en sus mismas casas y han visto ese acero transversal, ¿no? Entonces el acero transversal es el responsable del corte, de la resistencia al corte. Es muy importante, importantísimo el acero transversal. Wow, yo acá estos temas me recuerdo cuando los comencé a estudiar y me di cuenta lo crucial que es el acero transversal, dije, wow, qué interesante compartir, ver clases con estos profesores que son especialistas en el tema porque uno aprende muchísimo, ¿ok? Entonces, si nosotros ese acero transversal lo colocamos muy poco o muy espaciado, eso va a traer problemas. Ya vamos a hablar un poco de eso. Muy bien. Ajá, pero fíjense ustedes acá, ¿no? Entonces ese diagrama modificado yo lo construyo en base al acero transversal. En la carita que está feliz, ¿ok? Es el caso ideal. Es decir, es la columna tal como yo la proyecté en mi proyecto, valga la redundancia. Es decir, con una longitud libre de deformación, por ejemplo en ese caso 2.60 metros. Todo chévere. Fíjense que el diagrama de color verde no corta al diagrama de interacción original. Y aquí quiero, si me están siguiendo acá, vean que esa parte ahí, ese diagrama de color verde no corta el diagrama de interacción original. ¿Recuerdas desde cuándo comenzamos a usar el acero para proyectos de ingeniería? No sé ese antecedente histórico. De verdad que no sé. Lo voy a anotar para investigar. No sé si tú tienes esa respuesta. Pero lo que te puedo decir es que cada vez esto evoluciona más, como lo dije al principio, por las enseñanzas que dejan los terremotos. Cada vez, digamos, estas normas evolucionan. Muy bien. Entonces les preguntaba si se percataban de esa imagen donde el diagrama modificado no corta, ¿ok? No corta al diagrama de interacción. ¿Sí la logran apreciar? A ver ahí para ver un poco ahí la interacción. Porque creo que ya se me quedaron dormidos. Por ejemplo, en Venezuela ahorita son las 8:12. 8:12, bueno, no, sí, está bien. Falta poco, ya como más o menos como a las 10:30 de la noche, 11 de la noche estamos terminando. Unas 2 horitas más. Pero sí, ya vamos encaminados a eso. No, mentira. Muy bien. Entonces, vean ustedes acá. Está bien, arroba meme 777. ¿Cuál es tu nombre, meme 777? Me imagino que ese es tu nick, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces vean ahora el de la carita Elian. Casi tocayos, ¿no? Mi nombre es Elías. Muy bien. Entonces vean en la parte de la carita preocupada, ¿no? El de la carita preocupada, vean cómo ese diagrama modificado corta el diagrama de interacción original. Si lo logran ver ahí esa diferencia, ¿no? En el otro no lo corta, en este sí lo corta. ¿Ok? En este sí lo corta. ¿Y por qué lo corta? ¿Por qué razón lo corta? Porque ese diagrama modificado en el color rojo es el diagrama para la columna corta. ¿Ok? Para la condición que de verdad está ocurriendo en la obra. Es decir, hicimos nuestra columna, perfecto. Todo chévere, todo bien diseñado, pero cuando le ponemos las dos paredes a los lados y entonces creamos una columna corta, que puede ser, por ejemplo, de 30 centímetros, ese diagrama de color rojo disminuye el diagrama de interacción de la columna. Lo disminuye, ¿ok? Ahora el diagrama queda totalmente restringido. Y vean ustedes que en esa parte donde está la carita de preocupación hay un óvalo rojo, ¿ok? Hay un óvalo rojo, ¿no? Ese óvalo rojo es una carga, un punto, ¿no? Que combina una carga axial y un momento y queda por fuera, ¿ok? Queda por fuera del nuevo diagrama de interacción, ¿ok? No sé si me van siguiendo. O sea, es como que imagínense que tengamos un círculo, ¿verdad? Imagínense que tengamos una circunferencia. En esa circunferencia cualquier punto es válido, ¿no? Dentro, ¿no? O sea, si el punto entra dentro de ese círculo, chévere, no va a pasar nada en la columna. Pero cuando yo hago la columna corta y el diagrama de interacción modificado corta el círculo por la mitad,
lo estás restringiendo. Entonces solamente apenas una mitad del círculo es la que va a funcionar. Entonces cuando yo meto la misma carga y queda fuera de esa mitad, hay problemas. Y eso es lo que está pasando. ¿Y por qué pasa? Por la columna corta. Entonces acá, que era lo que les hablaba anteriormente, una forma es preparar esa columna corta. ¿Y cómo la preparamos? Bueno, vamos a ponerle más acero transversal, pues. Si le ponemos más acero transversal, ¿qué se va a producir? Que el diagrama de interacción modificado va a irse alejando gradualmente del original hasta ya no cortarlo. Pero eso es totalmente impráctico, sobre todo en una columna corta tan pequeña de 30 centímetros. ¿Qué acero transversal vamos a colocar allí? ¿Ok? O sea, no sería práctico eso. Entonces allí las mejores soluciones van encaminadas ¿a qué? A separar esa pared de ese elemento estructural, como lo son las columnas, ¿ok? Entonces esta es una información que oye, nosotros siempre estamos analizando cuando también se evalúan estructuras ya construidas para ver, digamos, esas condiciones que puede estar la columna corta, ¿ok? Muy bien, vamos acá a compartir la siguiente lámina, ¿ok? Bueno, ya les hablé un poco del acero transversal, y acá en esta lámina vamos a hablar de cómo se diseñaría ese acero transversal, ¿ok? Rápidamente quiero decirles que nosotros, ¿verdad? Cuando diseñamos, nosotros, bueno, ya lo he dicho muchas veces en realidad, vamos a los mecanismos de fallas últimos de ese elemento estructural, ¿ok? Bueno, en la parte de la derecha hay una serie de fórmulas y para diseñar el acero transversal utilizamos los diagramas de interacción, ¿ok? Nosotros analizamos cuál es la carga que va a actuar en la columna. Es una carga que viene, por ejemplo, de muchas combinaciones de cargas gravitacionales, cargas que pueden ser cargas permanentes, cargas vivas, sismo, etcétera. Nosotros vamos a enfocarnos aquí al caso del sismo. Imagínense que el sismo produce una carga en la columna de compresión y un momento determinado, ¿no? Entonces, con esos valores, ¿ok? Con esos valores de momento, yo utilizo esa ecuación que vemos allí, que al final vamos a ver de dónde salen esas ecuaciones, que es BD igual a 2 por M entre H, ¿okay? Una ecuación realmente sencilla, y es interesante cómo estas ecuaciones se aplican para cosas avanzadas, ¿ok? Y utilizamos esa ecuación, ¿ok? Esa ecuación nos va a estar dando, ¿ok? Un valor de cortante, ¿ok? Pero fíjense ustedes que ese momento se multiplica por 1,25, ¿ok? Es decir, nosotros cuando estamos diseñando por corte, buscamos lo que son las demandas, buscamos amplificarlas un poco para estar por el lado de la seguridad, ¿ok? Entonces, por esa razón, como en esa ecuación el momento está en el numerador, se multiplica por 1,25. Es decir, si por ejemplo nos dio 10, multiplicamos 10 por 1,25, ¿verdad? Y ese es el valor que estaríamos colocando, ¿ok? Cosa que amplificamos un poco ese cortante, ¿ok? Lo amplificamos un poco para estar por el lado de la seguridad, ¿ok? Y abajo de la fórmula, no sé si aprecia donde dice acero transversal, fíjense que en esa parte donde dice acero transversal, en la fórmula aparece ese cortante que acabamos de calcular con el momento amplificado, ¿ok? ¿Qué significa eso? Bueno, que ese acero transversal que estamos diseñando está sujeto a un cortante último de falla. Imagínense ustedes, un cortante último. Es decir, ese cortante que vemos allí, que calculamos allí, es un cortante que primero la columna va a fallar a flexión, es decir, se van a alcanzar los valores máximos de momento, y después es que se va a dar ese cortante que estamos diseñando. O sea, ese acero transversal que estamos colocando, o sea, va totalmente por el lado de la seguridad, ¿ok? Va totalmente por el lado de la seguridad, porque imagínense, primero la columna tiene que fallar por flexión, por momento, todo eso, y de último es que va a llegar ese valor de cortante, ¿sí? Es un tanto exagerado, pero es la idea, ir por el lado de la seguridad en estos casos. El VIGIA nos pregunta, ¿dónde está ese acero transversal? Bueno, ese acero transversal, acá en la imagen, el VIGIA, en la parte inferior derecha, ahí yo lo ilustré. Me acuerdo de ese artículo que hice hace ya 2 años, el tiempo pasa volando. Ahí lo puedes apreciar, o sea, es un acero que confina las cabillas, ¿ok?
Y como su nombre lo dice, es transversal porque corta, o sea, va transversal a las barras longitudinales, ¿no? Que son las largas. ¿Sí? ¿Sí lo has podido apreciar? Fíjate que acá coloco la columna, una pequeña maqueta, ¿no? Una pequeña maqueta que hice, y ahí se ve cómo iría colocado ese acero transversal, ¿no? Claro, ahí coloqué uno nada más, ¿no? Pero lo que quiero realzar acá en estas láminas es que ese acero transversal, cómo se diseña desde el enfoque sismoresistente. Como el acero transversal es el que va a resistir el esfuerzo cortante, y el esfuerzo cortante es el que está sujeto a fallas frágiles, y como yo no quiero que mi columna falle frágilmente, quiero que tenga un comportamiento dúctil, ese acero transversal yo lo preparo para un cortante totalmente exagerado, vamos a decirlo así, vamos a utilizar esa palabra, ¿ok? O sea, no lo preparo por un cortante pequeño, sino que exagero ese valor de cortante, precisamente para estar por el lado de la seguridad, ¿ok? Aquí Carlos nos pregunta, ¿y una mínima diferencia qué podría ocasionar? Una mínima diferencia, no sé si te refieres a no considerar ese valor de cortante, porque por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros trabajamos con un cortante mucho menor? Puede ocurrir que se anticipe la falla. Puede ocurrir que se anticipe la falla frágil si nosotros trabajamos con un cortante menor, ¿sí? Eso es lo que podría ocurrir, pues. Se anticipe la falla frágil. ¿Y por qué? Porque si trabajamos con un cortante menor, ¿qué significa? Que vamos a trabajar con menos acero transversal. Porque mientras, o sea, si el cortante es menor, ¿ok? Por ejemplo, en lugar de decir, bueno, vamos a colocar el acero transversal a cada 10 centímetros, por ejemplo, en la columna, de pronto si el cortante es un cortante menor, vamos a colocar menos acero transversal. Y eso, ¿verdad? Puede, digamos, hacer que se anticipen los mecanismos de falla frágil o falla por corte, ¿okay? Es el problema que podría traer eso. Ahora, por eso nosotros por eso les digo, vamos a exagerarlo, lo exageramos, para que primero entren esos mecanismos fallas dúctiles, ¿ok? Es decir, que la columna vaya desarrollando un daño, pero un daño controlado. Eso es lo que queremos. Recuerden la imagen que vimos al principio, como esas columnas ante ese sismo de Taiwán colapsaron. Eso es una falla frágil, eso no lo queremos nosotros. No lo queremos nosotros, queremos son fallas dúctiles en nuestras estructuras, ¿ok? Y ojo, ¿no? Aquí nosotros estamos, digamos, aprovechando los mismos elementos estructurales, ¿ok? Eso es algo que quiero recalcar, porque hay estructuras súper avanzadas, como por ejemplo el Taipei 101, ¿sí? El Taipei 101, no sé si conocen esa estructura. Esa estructura tiene disipadores de energía sísmica, ¿ok? Y así tantas otras en el mundo. Tienen amortiguadores, disipadores de energía sísmica, que ya son elementos como fusibles, ¿verdad? Que son los primeros que van a dispararse ante un sismo, ¿ok? Y entonces ya la estructura disipa energía por allí y digamos los elementos estructurales, digamos, permanecen inalterados, ¿sí? Ajá, por lo menos los edificios de los Emiratos, claro, o sea, ya son estructuras que tienen esa tecnología sismo resistente y digamos que evidentemente, o sea, las hacen más fuertes ante sismos severos, ¿ok? Entonces, claro, pero ya eso es otro tema. Sí, bueno, esos diseños, wow, eso de verdad que lo veo tan complicado, de verdad que no he profundizado en esa parte, pero sin lugar a duda que es una obra de arte, pues, una obra de arte de la ingeniería y de la arquitectura, no hay duda de eso. Pero los principios ante todo son los mismos, ¿ok? Los principios son los mismos, y esas estructuras, para ser tan desafiantes de ese tipo, deben de tener ese tipo de disipadores de energía para protegerse ante sismos, ¿ok? Bueno, aquí hay varios físicos, ¿no? Está Carlos, está Diver Juárez. ¿Qué es un fusible, no? ¿Cuál es la función de un fusible, Carlos o Diver? Que me digan ahí. Un fusible, en los términos como tal, así es, usadas esas estructuras. ¿Qué sería un fusible? A ver, si está ahí ahorita activo DJ Redimido. Qué bueno que DJ Redimido se está activando. Ya extrañábamos sus publicaciones de física. Vamos a ver qué nos dice acá. La mejor obra de ingeniería civil son las pirámides. Se refiere a las pirámides de Egipto, Niel, me imagino, ¿no? Bueno, sí, eso... Sí, de verdad que sí.
Un fusible se intercala en un punto determinado de una instalación eléctrica para que se funda. ¿Cuándo? Entonces, por lo visto, un fusible es algo que está destinado para dañarse rápido, ¿no? Y proteger las demás cosas, ¿no? Creo, ¿no? En términos electrónicos, ¿no? Me imagino, ¿no? Algo que es como que es lo que primero que va se corta, ¿no? Claro, eso es como que lo que va a proteger, exacto, ¿no? Entonces, así ocurre en las estructuras sismorresistentes, o sea, en esas estructuras osadas, como dijo Elian, hay esos tipos de fusibles, ¿ok? Que, soporta el daño, muy bien, soporta el daño, el vigia, y de paso protege a los elementos estructurales. Esa es la función de un disipador, es la función de un amortiguador, actuar como fusible, ¿ok? Hay un sismo fuerte y entonces ese disipador es el primero que va a colapsar, pero va a liberar energía sísmica. Por ahí va a disiparse la energía sísmica de forma que busque que la estructura se mantenga estable. Ahora, no todos tenemos recursos para colocar esos dispositivos tan a la vanguardia en las estructuras. No todas las estructuras. Entonces, nosotros lo que recurrimos es a un adecuado diseño sismorresistente para que organicemos la forma como van a estar fallando los elementos. En el caso de una estructura porticada de vigas y columnas, a ver, les pregunto, ¿qué quieren ustedes que falle primero en una estructura porticada? ¿Las vigas o las columnas? A ver, ¿cuál sería ustedes el fusible que elegirían ahí en el caso de una estructura de pórticos, vigas o columnas? ¿Qué creen ustedes, no? Que falle primero, que se comporte como fusible. O sea, las vigas, o sea, claro, o sea, estamos hablando de que en el caso que no tengamos ese recurso para colocar un amortiguador, un disipador, nosotros tenemos que nuestra estructura porticada de vigas y columnas, esos elementos tienen que disipar energía, ¿ok? Y les pregunto, ¿qué buscan ustedes que fallaría primero? El vigia nos dice las vigas, Amesti las columnas, y la opción es las vigas, porque no podemos poner las columnas porque son los pies de la estructura, se colapsaría la estructura. O sea, el fusible en ese caso serían las vigas. ¿Ok? Las vigas, para eso las diseñamos. No, las vigas tienen que fallar primero. ¿Ok? Claro, porque es que si fallan las columnas se derrumbaría todo. Se derrumbaría todo. Y fue lo que pasó en el sismo de Cariaco. Como en la escuela se vino todo abajo, efecto sándwich, ¿no? Entonces, prolongamos los mecanismos. Es por eso que ante sismo severo recomiendan en qué hacer ante un sismo severo que nosotros nos acerquemos a las columnas. Que entre comillas, ojo, entre comillas, son los elementos más resistentes de la estructura. ¿Ok? Claro, si la diseñaron bien y si la construyeron bien, ¿no? Pero es lo que recomiendan, ¿no? Ante un sismo severo, acercarnos a las columnas, abrazarnos a una columna, que es lo más resistente, o meternos debajo de una mesa también para protegernos, pero básicamente son las ideas que recomiendan, ¿ok? Claro, debe canalizar, sí, claro, tendrá que ser las vigas, dice nuestra compañera Sandra, así es. El acero va a canalizar, exacto, disipar la energía del sismo. Y de último, que fallen las columnas. Y fíjense que fallen de forma dúctil. Bueno, ya he dicho esa palabra varias veces hoy, creo que van a soñar con esa palabra, pero eso es lo que buscamos nosotros. Por eso la idea de este conversatorio de algunos tras cámaras, ¿no? Son tantas cosas, ¿no?, que pasan por nuestra mente cuando estamos proyectando una estructura, ¿sí? Bueno, yo espero pronto retomar mis estudios de este posgrado, que es algo que me apasiona. Eso es proyectar, perfecto, Niel, esa es la palabra. Eso es proyectar, claro. Eso es proyectar. Y construir es otra cosa, ¿no? Y la idea es que cuando tú construyes se cumpla lo que dijiste en el proyecto, ¿no? ¿Ok? Porque como tú construyes, ¿cómo se va a comportar? ¿Ok? Y entonces en la construcción hay que prever muchas cosas, ¿ok? Por ejemplo, acá en esta imagen, una de las cosas que debemos prever es si va a haber paredes, por ejemplo, que puedan originar la condición de columna corta, ¿ok? Y acá en esta lámina quiero reflexionar en algo que se llama longitud de confinamiento, ¿ok? ¿Qué es la longitud de confinamiento? Fíjense, ¿no? Ahí la resalto en la imagen. Es una zona de la columna, ¿ok?, donde se exige, ¿ok?, donde se exige que haya mayor presencia de acero transversal, ¿ok? Es una zona donde está esa unión con la viga y es una zona muy delicada porque ahí se producen los mayores esfuerzos, ¿ok? Sí, bueno, aunque ya, gradualmente, poco a poco vamos saliendo, pero sí, una palabra muy de moda, así es el vigia. Muy bien, entonces,
ese confinamiento, ¿ok? Ese confinamiento se llama así porque ahí el acero va más pegadito. Yo no sé si ustedes han presenciado eso en algunas columnas, donde el acero en los extremos lo colocan como más pegadito, o sea, más cercana el acero transversal. Yo aquí lo he presenciado varias veces, acá en Perú, ¿ok? Sí veo que buscan cumplir con eso. No sé si ustedes han presenciado alguna vez eso, ¿no? Que en los extremos colocan el acero más pegadito. Entonces, eso es precisamente porque es la zona donde hay mayores esfuerzos, es la zona que digamos va a estar más exigida, más comprometida, y entonces las normas, los códigos normativos nos exigen colocar allí el acero, digamos, más confinado, pues más cerca, pues, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque eso va a garantizar una mayor resistencia al corte, ¿ok? Y evitamos en cierto modo que ocurran allí fallas frágiles. Pero vean ustedes acá lo terrible que es la condición de columna corta. Otra vez volvemos a colocar los dos diagramas, colocamos una carita preocupada y otra carita feliz. Vean lo interesante de esto, o sea, para que vean lo complicado de este problema, ¿no? O sea, fíjense ustedes, ¿no? El diagrama de la izquierda, ¿no? Donde está la carita feliz. Fíjense, colocamos acero transversal a cada 20 centímetros. Y ahí pueden ver la vista de la columna, como se espació el acero a cada 20 centímetros, ¿no? Ok. Y la columna no se le colocaron paredes a los alrededores. Es decir, se va a comportar tal cual la proyectamos. Fíjense ustedes que el diagrama de interacción modificado no corta el diagrama de interacción original. Todo chévere. Ok, perfecto. Eso es lo que queremos. Pero fíjense ustedes el otro caso. Hicimos las paredes como si no fuera, digamos, eso afectar el comportamiento de la columna. Y miren ustedes, el mismo acero de refuerzo, el mismo espaciamiento, todo eso, pero el diagrama de interacción modificado restringe al diagrama de interacción original. Y eso es un problema, porque esa carga que está resaltada ahí con el óvalo negro, que antes, digamos, podía resistir la columna, ahora no puede por esa condición de columna corta que se ha creado, ¿ok? Entonces, esta lámina viene, digamos, a nutrir esa idea, ¿ok? De que este es un problema, una vulnerabilidad sísmica sin lugar a duda de las estructuras, y que vale la pena promover una cultura en torno a este tema para que en las obras nuevas que se van a construir se tomen previsiones al respecto, ¿ok? Y especialmente, bueno, en zonas donde los sismos pueden ser muy severos. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar a esta otra lámina, ya estamos finalizando. ¿Ok? Esta lámina yo la hice como un misceláneo, a modo de reflexión. No sé si Acon está conectado. Vamos a chequear acá. Creo que no. Si no está. Seguro tuvo problemas con electricidad. Sí, bueno. Bueno, como lo dije anteriormente, a mí me gusta mucho el blog de Acon porque él se ha encargado de trabajar mucho la estática. ¿Ok? Y es interesante porque a veces cuando nosotros entramos a un posgrado, por ejemplo, estática la vemos nosotros en el cuarto semestre de ingeniería, ¿no? Y cuando uno entra al posgrado, imagínate, ya ha pasado ya unos cuantos semestres sin ver estática, y entras al posgrado y te das cuenta que tienes que saber mucha estática para superar muchos exámenes de importancia en el posgrado. Eso me pasó a mí, y entonces, oye, tuve que empezar a retomar, repasar muchos conceptos, ¿no? Y entonces veo en el blog de Acon que todos esos conceptos están ahí muy bien explicados, ¿no? Por eso es muy interesante, ¿no? Y yo lo uso para repasar, ¿no? Esas cosas que se necesitan, ¿no? Entonces, gracias a la estática, nosotros podemos hacer esos diagramas que vemos acá. Son diagramas de cuerpo libre. Son diagramas donde vemos cómo las cargas viajan alrededor de todos los elementos, ¿ok? Es decir, la carga sísmica, ¿ok?, actúa en la estructura y esta se distribuye, ¿ok?, a lo largo de todos los elementos, porque recordemos que la estructura es un equipo, o sea, nada actúa de forma aislada, ¿ok? Hay una interacción constante entre vigas y columnas, en este caso de sistema, que es el que nosotros estamos trabajando, ¿ok? Entonces nosotros, como lo dije al principio del conversatorio, que estamos enfocados a un sistema, por ejemplo,
teórico sencillo, un pórtico de un grado de libertad estático, un grado de libertad dinámico, algo realmente sencillo para trabajar, nosotros podemos desarrollar a mano los cálculos, ¿ok? A mano podemos desarrollar los cálculos. Y entonces, esa es una práctica que yo hacía con mis estudiantes cuando trabajaba en la universidad, en la parte de dinámica y estructura. Eso mismo que hacíamos a mano, lo hacíamos también en el programa. Y comparamos los resultados. Y los resultados eran súper iguales, súper iguales. Entonces, eso permitía, ¿ok?, hacer que el programa no fuese una caja negra. O sea, algo que nosotros metemos datos y nos arroja un resultado. Porque al fin y al cabo el programa no razona. ¿Okay? Lo que van a razonar somos nosotros, que somos los ingenieros que estamos usando la herramienta. Entonces esta práctica es muy interesante porque permite desarrollar un sentido crítico a la hora de manejar el programa y saber qué es lo que está haciendo el programa. ¿Okay? Entonces, por eso acá resalto, ¿no? Desarrollo de ejemplos sencillos para desarrollar un sentido crítico en el manejo de los programas de cómputo, ¿sí? Eso era modo de reflexión. Y aquí vemos esas fórmulas que, bueno, he tratado anteriormente y eso es un poco más técnico, no vamos a ahondar en eso, pero salen de acá del estudio de estos sistemas acá realmente sencillos, ¿ok? Muy bien, entonces ya para concluir podemos decir las siguientes premisas, ¿no? Un segundito acá, vamos a copiar esta imagen, ¿ok? Ya para concluir podemos decir lo siguiente, ¿no? Número 1, las columnas en conjunto con las vigas son los elementos representativos de un pórtico y metafóricamente pasan a constituir como los pies del mismo, por lo que deberíamos garantizar su comportamiento dúctil ante la ocurrencia de sismos severos. O sea, en pocas palabras, que fallen primero las vigas, ¿ok? Y de último las columnas. Y que la falla adicionalmente sea una falla controlada, que no haya colapso repentino. ¿Y cómo se logra eso? En el caso de estructuras de concreto armado, un adecuado detallado del acero transversal y del acero longitudinal, ¿ok? Segundo, las columnas no actúan de forma independiente. No debemos olvidar que la estructura es un cúmulo de elementos que actúan en equipo y por ende se apoyan entre sí. Así que en el sistema estructural que nos ocupa, es decir, pórticos, al estar en las labores de diseño sismoresistente, se definen órdenes de falla, donde se deja de último a las columnas. Bueno, lo que dije anteriormente, primero que fallen las vigas, que pasan a ser como esa especie de fusibles, y de último las columnas. Una adecuada disposición del acero transversal será trascendental para evitar mecanismos de falla frágil por corte y por ende favorecer mecanismos de falla dúctil, formación de rótulas plásticas. Esto es muy importante porque muchas de las escuelas que fallaron en el terremoto de Cariaco del año 97, cuando se evalúa la estructura, había muchas deficiencias en el acero transversal, ¿ok? El acero transversal es un protagonista sin lugar a duda para un comportamiento dúctil de los elementos. ¿Y cómo se garantiza? Colocando suficiente acero transversal y espaciado no tan grande. Es decir, si tú tienes una columna y colocas acero transversal a cada 30 centímetros, ¿ok? Ante un sismo fuerte es posible que esa columna colapse por corte. Pero si tú colocas acero menos espaciado, es decir, a cada 10 centímetros, la columna se hace más fuerte ante sismo, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque el acero transversal es el responsable de la resistencia al corte. Es decir, el acero transversal es el que va a evitar la falla frágil, que la columna explote, que la columna se rompa, como si tuviéramos un trozo de madera y lo partiéramos, ¿no? Con nuestras manos. El acero transversal es el que va a evitar eso, ¿ok? Por lo tanto, es importante tenerlo en consideración en estos elementos. Es como bueno, aquí se me vino un ejemplo interesante, ¿no? Como el ejemplo de una faja, ¿no? Porque, a ver, ¿ustedes utilizarían una faja para qué? ¿Para qué usaríamos una faja? Una faja, sí, sí, esa es la palabra, ¿no? Una faja, ¿para qué la utilizarían? Imagínense ustedes que van a levantar peso para rebajar. No, pero me refiero al contexto de que van a levantar algo pesado, ¿no? Y se ponen como una faja, nos ponemos una faja, ¿no? ¿Ok? Entonces, esa faja, o sea, no nos da como para protegernos, pero no sé si nos da como más fuerza. Bueno, por lo menos yo, bueno, hace años que iba para el gimnasio, ¿no? Yo me ponía la faja y cuando iba a hacer pecho, por ejemplo, yo me sentía como más, no sé, sentía como más confianza de levantar más peso, ¿no? Porque es como que, exacto, no vas a sufrir lesiones, o sea, te da como confianza, te confina, ¿ok? Te da como más resistencia, yo lo vería así, para el ejemplo que quiero colocar, ¿no? A ver, otro ejemplo, otro ejemplo de confinamiento, a ver. No, bueno, no, creo que el de la faja es el mejor, definitivamente. O sea, te confina. La faja te confina, ¿ok? Entonces como que te da esa ligera resistencia adicional
para tú poder levantar más peso, o sea, te da como más confianza, y como dice Carlos ahí, no sufras una lesión, pues, es decir, no falles, es decir, no falles, es decir, que levantes algo y tu cuerpo no falle. ¿Por qué? Porque tiene la faja, no se lesione. Más o menos así es el acero transversal, o sea, viene a ser como esa especie de faja en la columna, ¿ok? O sea, pueden haber fuerzas importantes sísmicas, pero ese acero transversal va a ayudar, ¿ok?, a garantizar un comportamiento dúctil. Por eso es muy, muy, muy importante que eso se tenga en cuenta, ¿ok? Y son condiciones básicas que a la hora de revisar un proyecto se está muy atento en el acero transversal. Por ejemplo, un proyecto acá en Arequipa, que es una zona sísmica, me lo dan y yo veo que el acero transversal, tanto de vigas como columna, es muy poco. Ese proyecto hay que ponerle un ojo, ¿no? Y hay que revisarlo, porque construir en esas condiciones acá en una zona sísmica no sería conveniente, o en Chile no sería conveniente. ¿Por qué? Porque hay muy poco acero transversal y bueno, y las consecuencias son catastróficas a la hora de sismo severo. Las columnas cortas son un problema que podemos evitar en el proceso constructivo y por ende favorecer mecanismos de falla dúctil, tanto del elemento en cuestión como de la estructura en general. Y por último, es importante desarrollar un sentido crítico reflexivo hacia el manejo de los programas de cómputo, realizando ejemplos sencillos como los presentados. Así podemos contrastar resultados obtenidos de forma manual con los arrojados por la herramienta computacional. Bueno, y eso es parte del misceláneo que le mostré sobre el sentido crítico que debemos desarrollar hacia el manejo de los programas de cómputo. Entonces, bueno, en este conversatorio yo busqué, o sea, como que de forma lo más didáctica que pude, compartir un poco las preocupaciones por las que se pasan, ¿no? A la hora de proyectar una estructura con un enfoque sismo resistente, ¿ok? Si no, como les digo, o sea, una estructura para resistir cargas gravitacionales, es decir, nuestro peso, el uso que le damos, es un diseño realmente sencillo, ¿ok? Aquí es un enfoque sismo resistente, es decir, nuestra estructura que va a estar sometida a condiciones fuertes de sismo, qué preocupaciones nos rondan y cómo debemos afrontar eso, ¿ok? Y por supuesto, tenemos que ajustarnos también a la situación. Imagínense ustedes que estamos en Brasil. Brasil es una zona intraplaca, o sea, allí poco tiembla. En el estado Bolívar, por ejemplo, en el estado Amazonas, poco tiembla allí. En esos macizos poco tiembla, ¿no? Entonces, en esas zonas no podemos, digamos, decir, no, vamos a colocar acero transversal a cada 10 centímetros, vamos a hacer tanto acero. Oye, ¿por qué te vas a poner tan exigente en una zona que ni tiembla? ¿Ok? Y su historia lo demuestra. ¿Ok? Entonces en esos casos nosotros nos adaptamos, evidentemente bajamos el nivel de diseño, no somos tan exigentes, ¿ok? Pero igual vamos con los conceptos, ¿no? De falla dúctil y todo lo demás. Ahora, estamos en el estado Sucre, en Cumaná específicamente, wow, ahí zona de alta sismicidad. En Caracas, por ejemplo, ¿ves? Que ahí esas zonas pasa la falla creo que es la falla de El Pilar, creo, sí, no me recuerdo. Bueno, que es la interacción de la placa suramericana con, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre allí? Allí es una zona fuerte de sismo, entonces ahí sí tenemos que ser, la falla de Boco, ¿no? Gracias, Carlos. Entonces ahí tenemos que ser más estrictos nosotros, ¿ok? Entonces ahí se derivan diversidad de diseños, ¿no? Ok, bueno, nivel de diseño 1, que es el diseño más estricto de todos, nivel de diseño 2 y nivel de diseño 3, que ya es un nivel de diseño donde las exigencias son, perdón, el nivel de diseño 3, que las exigencias son las más rigurosas, ¿no? Lo dije al revés, el nivel de diseño 1 es el más que no te exige tanto, pero el 3 es el que más te exige, ¿ok? Entonces, yo espero haber, digamos, despertado en ustedes esa curiosidad, ¿ok? Hacia las estructuras, hacia las columnas especialmente, que fue el tema que tratamos hoy, y que ustedes, bueno, ya cuando vean una estructura que la están construyendo, la miren y digan, mira, es verdad, el acero transversal está más confinado en estas zonas, qué interesante. O van a un centro comercial y lo vean, concha, lo interesante, mira, aquí hay una columna corta, aquí, a pesar de ser un centro comercial,
pasaron por alto este detalle, ¿no? Y esa es la idea, ¿no? Despertar la curiosidad en estos temas. Y en mi blog, bueno, estos temas tienen ya su versión extensa, ¿ok? Ya para estudiantes o profesionales del campo que deseen profundizar en los mismos. Bueno, espero les haya gustado, de verdad. Gracias por la oportunidad que me brinda Steam Español para este tipo de actividades. Ya es mi 6º conversatorio. Bueno, espero el mes que viene poder dictar otro y seguir compartiendo conocimientos en el área. Hago mi mayor esfuerzo por hacer estos contenidos lo más didácticos que pueda, porque a veces es un poco engorroso, porque de verdad que son temas un poco complejos que hasta uno mismo confunden. A veces uno mismo tiene que, yo analizo para ver que ya va, pero cómo entiendo esto, porque a veces son un poco complicados. Y me gustan mucho estas actividades porque permiten que uno acá se active con estos temas y digamos hacen que uno retome y estudie, pues, y eso me ayuda mucho. Por esta convocatoria estudié mucho, pero repasé muchas cosas que estaban ahí como un poco olvidadas. Entonces por eso me gustan estas actividades, y espero que mantengamos la secuencia de conversatorios. Ya la semana pasada Oniel activó los conversatorios, fue mi turno ahora. Creo que Lupa Filotaxia va a trabajar la semana que viene, y así mantengamos este compartir de conocimientos, que es muy importante para mantener activa la comunidad, y por supuesto, bueno, y también activa con nuestras publicaciones. Como lo dijo Carlos Cera al principio, los artículos de Steam Español sin lugar a dudas son artículos de alta calidad, y bueno, es un honor contar con este grupo de profesionales que le dan vida a la comunidad. Ok, bueno, ya tenemos cierto tiempo acá. Bueno, creo que son más de 2 años ya trabajando acá con Steam Español, en la época de Steam, y que el Steam costaba $6, me acuerdo. Wow, esa época ojalá vuelva pronto. Y bueno, nada, a pesar de las dificultades, seguir trabajando. Muchas gracias por su atención, y bueno, le dejo el pase a Carlos Ser para que ya ahí el cierre. Gracias por sus felicitaciones. Ya se acá.